Desde luego es una de las grandes sorpresas de este verano y es que Ousmane Dembélé parecía dentro de todos los planes de Xavi Hernández para el Barça de la próxima temporada. No podrá ser así y Dembélé ya es futbolista del Paris Saint-Germain. Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a hablar de Ousmane Dembélé, vamos a hablar de una de las grandes noticias de este verano, de una de las grandes noticias por lo inesperada y porque yo creo que también puede suponer un duro recorrido para el Barcelona a partir de aquí. Es cierto que hay muchas voces que dicen que puede mejorar el equipo, hay otras que no lo tienen tan claro. Hoy vamos a hablar un poquito de eso, pero sobre todo vamos a hablar de su llegada al Paris Saint-Germain. Un equipo que también necesita un líder, veremos si por la salida de Mbappé o añadido al talento del futbolista francés, pero lo que está claro es que sigue el Paris Saint-Germain en esa búsqueda de talentos franceses que puedan asimilarse dentro de su equipo, sobre todo con la cabeza pensante que ahora mismo está comandando todo lo deportivo en el club parisino, como es Luis Enrique. Una pieza importantísima, una pieza que yo juzgo clave dentro de todo este entramado, dentro de todos estos planes para configurar un nuevo equipo y por supuesto yo creo que clave a la hora de ir a por un futbolista como Ousmane Dembélé. Para empezar, es cierto que ya desde el principio, desde esa primera temporada con el FC Barcelona, Dembélé sembró dudas. Creo que es un jugador que siempre ha estado un poco 50-50 con gente a favor y en contra. Es un jugador que ha sembrado muchísimas dudas que no sé si han terminado de resolverse en algún momento en Camp Barça. Y mi sensación es que este fichaje por parte del Paris Saint-Germain se enturbia un poco por toda la situación financiera, económica dentro del FC Barcelona, porque probablemente si este fichaje fuera por muchos más millones por los que ha terminado siendo, que va a rondar unos 50 millones de euros, probablemente habría mucha menos gente preocupada por lo que puede ser el destino del Mosquito o del propio Barça después de marcharse el francés. Yo creo que muchas de las dudas vienen precisamente porque lo que va a recibir el Barça tampoco es tan numeroso, no es un número, no es una cuantía llamativa, ciertamente, por también los negocios que se trae Ousmane Dembélé con su representante, Sissoko. Mi sensación es que hay muchas cosas que no terminamos de comprender, no terminamos de saber y sinceramente yo me quiero centrar en lo deportivo, en lo que puede suponer para uno y otro equipo la salida y la llegada de Dembélé y por supuesto vamos a hablar un poquito de eso. Como siempre os invito a suscribiros porque es completamente gratis, a mí me ayudáis a hacer esta comunidad cada vez más grande y por supuesto vosotros os enteráis de todo lo que vaya subiendo al canal, que va a ser mucho. He estado unos días un poquito malito, pero ya estoy mejor, así que vamos a ver si podemos seguir con el ritmo habitual y vamos viendo un poquito cómo va a ser la actualidad futbolística de aquí a que comience la temporada, que ya falta muy poquito. Ya se van dejando cosas más claras en los grandes equipos. Vamos a tener vídeos hablando de eso, no os quiero adelantar mucho, pero vamos a tener vídeos hablando un poquito de cómo pueden ser los grandes equipos la próxima temporada, pero ahora vamos a centrarnos en el tema que nos ocupa, vamos a centrarnos en Dembélé, en Ousmane Dembélé, un jugador que yo creo que es particular ya desde lo futbolístico, ¿no? Es un futbolista que yo creo que deslumbró a todo el mundo en Francia, en el Rennes, creo que llamó muchísimo la atención en el Borussia Dortmund en esa temporada en el fútbol alemán, creo que fue un jugador que yo creo que tuvo su catarsis precisamente en la Bundesliga, sembrando el caos con ese juego eléctrico, con esa velocidad, con esa capacidad para ser vertical, para ser un futbolista muy difícil de dominar. Y creo que en el Barça quizás se ha encontrado con varios muros, ¿no? El primero yo creo un muro táctico, el segundo probablemente un muro físico y el tercero quizá el muro del entorno, ¿no? De la exigencia absoluta de estar dentro de un club como el Fútbol Club Barcelona, ¿no? Yo creo que uno de los más grandes clubes de la historia y eso yo creo que te añade una presión que quizá Dembélé no se esperaba o no ha sabido gestionar del todo.
Mi sensación es que la más dura quizá ha sido la barrera física. Yo creo que Ousmane Dembélé se ha lesionado demasiadas veces, ¿no? Es un jugador que también por su tipo de fútbol, ¿no? Se ha enfrentado a lesiones musculares muy difíciles de resolver, dado el juego que suele desplegar Ousmane Dembélé. No es lo mismo un futbolista que tiene ese tipo de gestos físicos que le obligan a forzar el músculo, ¿no? Jugadas con mucha velocidad, de movimientos muy repentinos, ¿no? Muy explosivos, muchas veces pues facilitaban que tuviera ciertas recaídas físicas musculares que no han dado progresión a su juego, o por lo menos a lo que hemos podido ver del mismo. Yo creo que también la barrera táctica nos ha impedido, por así decirlo, ver un Ousmane Dembélé completamente integrado, ¿no? En un plan. Es cierto que él llegaba como extremo, parece que por la salida de Neymar daba la sensación de que llegaba a cumplir un poco ese propósito, luego se ha visto que no estaba tan cómodo en ese mismo rol, no es un futbolista ni mucho menos como el brasileño, era algo que yo creo que muchos alertábamos, ¿no? O avisábamos a quienes no habían conocido a Dembélé. Yo creo que hay muchas situaciones en las que quizá no fue la mejor la llegada de Dembélé, sobre todo por la falta de cohesión a nivel táctico de lo que era un futbolista muy talentoso, con muchísimas habilidades, con esa electricidad, con esa capacidad para ser ofensivamente interesante, porque es un jugador que además ese dominio de las dos piernas le facilita mucho llegar a portería rival y generar desconcierto, pero a la vez con ciertas rutinas, con ciertas capacidades que no encajaban demasiado en el modelo que intentaba integrar en ese momento el FC Barcelona. Un FC Barcelona que había perdido a Neymar, un FC Barcelona que necesitaba integrar a un Dembélé que no terminaba de estar cómodo con piezas como la de Messi, sin ir más lejos, y yo creo que es quizá algunas de las pruebas, ¿no?, a nivel táctico que no ha conseguido superar Dembélé. Quizá el que mejor rendimiento le había sacado es precisamente Xavi Hernández. Yo creo que es el que mejor supo entender qué tipo de futbolista es, qué necesitaba, qué quería el entorno, ¿no? O lo que es el entorno táctico o sistémico que podía necesitar Dembélé para brillar. Y yo creo que en muchas ocasiones Dembélé ha sido uno de los grandes catalizadores del juego de Xavi Hernández la pasada campaña. Vamos a ver luego los números, pero yo creo que me vais a dar la razón, ¿no? Es un jugador el que sobre todo ha sabido entender ha sido Xavi Hernández. Por lo tanto, yo creo que es algo que hay que tener muy en cuenta. De ahí se entiende también que probablemente Xavi Hernández sea el que menos contento esté con toda esta situación. Es un jugador que él ha sabido comprender, que tenía dentro de su sistema y que además estaba siendo de lo más diferencial dentro del equipo culé. Mi sensación es que tampoco es un gran drama. Desde el punto de vista táctico, yo creo que el Barça puede ir fomentando un sistema que quizá jugadores como Dembélé no terminan de ayudar a articular, ¿no? Y yo creo que la salida de un jugador de este tipo y poder integrar un poquito mejor el juego o el objetivo que tú tienes puede ser algo que puede llegar a ser positivo, ¿no? Mi sensación es que obviamente pierdes un contenido diferencial, pierdes un jugador que te puede arreglar un partido con una jugada aislada, pero lo que es el conjunto, lo que buscas a nivel de objetivo a corto o medio plazo, quizá lo acercas un poco a tu idea sin tener jugadores que te vayan a ser un poquito más ácratas en el modelo, ¿no? Yo creo que en ese sentido creo que tanto los del 50% que dicen que están contentos por su salida como del 50% que dicen que no están seguros de que esto sea una buena noticia, yo creo que hay muchos matices y muchos factores que podríamos tener en cuenta. Dicho todo esto, vamos a hablar ya en profundidad de lo que es el fichaje por el Paris Saint-Germain. Ousmane Dembélé, jugador francés, como todos sabemos, llega al Paris Saint-Germain, otro club francés que además de un tiempo a esta parte quizá ha fomentado más el acercarse un poquito al mercado de jugadores franceses. Creo que su santo y seña es Kylian Mbappé. Veremos si sigue el próximo año en el Paris Saint-Germain. 26 años, generación 97, un jugador todavía muy joven que tiene que dar sus mejores años de fútbol. Veremos si físicamente lo permiten las lesiones. 1,78 m.
Ambidiestro, completamente ambidiestro, es un futbolista que domina perfectamente ambas piernas, tanto para el disparo como para la ejecución, como para la conducción. Es un futbolista muy difícil de interpretar en el césped, puede salir por ambos perfiles y yo creo que eso le hace un jugador muy interesante, sobre todo cuando se acerca un poco a carril interno. Desde la banda es verdad que puede ser interesante, pero yo creo que ha ido añadiendo conceptos a su juego. Su trayectoria: en 2004 ingresa en el Madeleine Neveu, en 2010 llega al Rennes, esa etapa maravillosa que nos descubre un Ousmane Dembélé increíble, ¿no? Que muy joven todavía empieza a hacer cosas que llaman muchísimo la atención. En la 2016-2017, esa temporada de catarsis precisamente en el Borussia Dortmund en la Bundesliga, y ya en 2017 firma por el FC Barcelona hasta el verano de 2023, cuando ha firmado por el Paris Saint-Germain. 50 millones de euros tienen la culpa, y bueno, posicionalmente aquí vemos un poquito lo que yo interpreto que puede ser Ousmane Dembélé, ¿no? En banda derecha me parece que es donde encuentra mejor su perfil favorito. Él muchas veces se apoya más en la pierna izquierda para el disparo, y eso yo creo que puede ser interesante para situarlo ahí. Es donde más cómodo lo he visto siempre. Además, sí que puede jugar en banda izquierda, como todos sabemos, y puede jugar como segundo delantero. Puede ser un buen elemento para tener en la frontal del área y que se mueva con libertad en esa zona. Sí que se apoya mucho en la banda porque tiene un perfil de desborde, todos lo sabemos, ¿no? El apoyarte en la banda muchas veces te da esa predisposición a buscar la profundidad, pero yo creo que podría ser un buen elemento, sobre todo con bastante libertad, pegado a un delantero más posicional. A destacar, obviamente, ¿no? Yo creo que todos lo sabemos: regate, disparo, velocidad, creatividad. Creo que es un futbolista que, sobre todo por el dominio de las dos piernas, es un jugador muy difícil de leer, muy difícil de interpretar, como decía antes. Creo que tiene un regate vertiginoso, eléctrico. Ha ido perdiendo algunas cosas que sí que le había visto en el Borussia Dortmund, ¿no? Yo creo que también las lesiones están educando un poco su cuerpo a según qué esfuerzos, ¿no? Y en ese sentido quizá está perdiendo un poco eso, pero sí que está ganando esa creatividad, esa visión de juego que quizá en los primeros tiempos no se le veía tanto. Dicho todo esto, comentado todo esto, como os he dicho antes, había que evaluar también lo que había sido su participación dentro del FC Barcelona. 35 partidos jugados dentro del club culé, 25 titularidades el pasado curso en la 2022-2023, más de 2.000 minutos jugados, 8 goles, 9 asistencias. Estamos hablando, yo creo, que de un gran contribuyente, ¿no?, dentro de lo que ha sido la dinámica ofensiva y sobre todo el título de liga del FC Barcelona del año pasado. Sí me parece que ha sido una pieza muy utilizada por Xavi, a pesar de las lesiones, a pesar de las dudas que puede generar Dembélé. Creo que era una de las piezas fundamentales para Xavi. Quizá por eso se hablaba un poco de decepción, ¿no? Juan Jiménez lo decía en el diario AS, la decepción de Xavi con Dembélé. El técnico le dio su sitio desde que llegó y sentía que había conexión con el francés. Sí, bueno, parece que es un poco la situación, ¿no? Y además los mensajes que lanzaba Dembélé parecía que iban un poco en ese sentido. Lo que ha terminado siendo ha sido algo completamente distinto. El propio 1 de agosto, ¿no? Hablaba Juan Jiménez de esta situación, y yo creo que incluso la sensación global y lo que ha comentado Xavi, ¿no?, es que el mensaje de Dembélé era otro, ¿no? Al parecer ha sido el entorno el que ha empujado un poco al jugador, por lo que se ha oído en las últimas horas. Esa sensación del jugador de que se le exigía más o que se le criticaba por encima de lo que él creía merecer. Parece que Ousmane Dembélé no solo quiere irse a un equipo en el que probablemente vaya a cobrar mucho más, sino que además la sensación es que puede trabajar un poco más tranquilo o no va a ser juzgado por su fútbol como lo es en el Barcelona. Veremos si es así, ¿no? Porque yo creo que el Paris Saint-Germain también es un club en el que la exigencia va a ser máxima. Máxime si además sale Kylian Mbappé. Yo creo que la sensación es que Qatar viene apretando. Luis Enrique es una apuesta muy muy fuerte. Veremos qué pasa con el Paris Saint-Germain, ¿no? Veremos qué pasa con el club parisino. Esto que decía Xavi me parece muy relevante, ¿no? El tema de Ousmane es simple. Vino con una propuesta del Paris Saint-Germain, se entiende, que se quería marchar, que ha hablado con Luis Enrique y la gente del Paris Saint-Germain, y que tiene una propuesta que nosotros no podemos igualar. Esto lo decía Xavi Hernández en rueda de prensa, en esta gira que han tenido por Estados Unidos. Bueno, me parece relevante sobre todo eso, ¿no? Que se vea Xavi quizá
un poco decepcionado con la postura del jugador y sobre todo con lo que él esperaba que podía ser dentro de la próxima campaña. Lo cierto es que ya es futbolista del Paris Saint-Germain, ya se ha anunciado, deportivamente ya sabéis que es lo que más me interesa a mí. 4-3-3, que es la propuesta que probablemente vaya a buscar Luis Enrique siempre y cuando tenga las armas necesarias. Ahí lo sitúo obviamente como extremo derecho en posición prioritaria, también podría ser extremo izquierdo. 3-4-3 también estaría en la misma posición. Y ojo por el 4-3-2-1, que es algo que ha utilizado mucho Luis Enrique en la selección española. Una propuesta en la que no solo hay un solo pivote, sino que además juntas dos interiores con dos mediapuntas. No tanto extremos, porque utilizas las bandas sobre todo para carriles bastante profundos por parte de los laterales. En este sentido yo creo que tiene bandas lo suficientemente interesantes y profundas el Paris Saint-Germain como para tener laterales muy arriba. Y utilizar esos extremos, esa posición del extremo, para ser casi jugadores de carril interior, ¿no? Yo creo que en este sentido en la selección española lo hemos visto mucho, con Olmo, por ejemplo, con Gavi, ¿no? Que en esa posición también ha jugado bastante. Y mi sensación es que esa utilización quizá de los mediapuntas puede ser interesante también para Dembélé, para meterle en carril interior, para utilizar esa posición que muchas veces cae a banda, pero que sobre todo tiene incidencia cuando está en la frontal, ¿no? No solo por la capacidad de disparo, sino también para la capacidad de asociarse o de utilizar la velocidad en zonas de mayor peligro. Yo creo que es ahí donde puede estar un poco la utilización de Ousmane Dembélé dentro de los planes de Luis Enrique. Creo que además Luis Enrique es un gran actor para intentar aplacar un poquito la situación que normalmente se ha encontrado Dembélé dentro del equipo azulgrana. Quizá este salto hacia Francia de nuevo le da la confianza necesaria como para poder brillar, como en muchos tramos no ha podido brillar en el club azulgrana, y veremos si es capaz de demostrar todo lo que parecía prometer precisamente en el Rennes hace ya tiempo en la Liga. Yo creo que ya hemos hablado lo suficiente, ¿no?, de Ousmane Dembélé, de lo que ha sido este fichaje. Espero que os haya gustado el vídeo, espero que os haya gustado este repaso. Quiero que me dejéis en comentarios qué opináis sobre este fichaje y, por supuesto, si estáis viendo este vídeo y no os habéis suscrito, por favor hacedlo, y si os ha gustado, dadle un like para que esto llegue a mucha más gente. Como siempre, muchas gracias por estar al otro lado.